están, amigos de Custodias? Bueno, este es el capítulo 6 o episodio 6, como quieran llamarlo, de esta gran saga que estamos haciendo. Entonces, en este capítulo hablaremos de algunos supermercados, de algunos cines pioneros y también centros de alto tránsito que poco a poco fueron un foco en la ciudad, ¿no? Que empezaron como todo, ¿no? Como una chacra, como una hacienda. Entonces empezaremos con el Óvalo Gutiérrez. A ver, a comienzos del siglo XX, cuando la ciudad de Lima todavía respiraba con calma y los límites entre campo y ciudad eran difusos, la zona donde hoy se levanta el Óvalo Gutiérrez era un paisaje muy distinto al actual. No había tráfico ni edificios modernos. En su lugar se extendían grandes haciendas agrícolas, caminos de tierra y antiguos montículos de adobe que guardaban silenciosamente la memoria de las civilizaciones pasadas. Entre esos campos destacaba la hacienda Santa Cruz, propiedad de la familia Gutiérrez, una familia proveniente de Lambayeque. Su casa hacienda se encontraba exactamente donde hoy se levanta la Embajada de Brasil en Lima. Desde ahí, sus tierras se extendían ampliamente por lo que ahora conocemos como la Avenida Santa Cruz, desde el mar hasta las antiguas líneas del tranvía que recorrían la ciudad. Con el paso de los años, Lima comenzó a crecer. Las haciendas fueron dando lugar a nuevas calles, viviendas y avenidas. Cuando llegó el momento de urbanizar aquella zona, se decidió bautizar el centro del nuevo barrio con el nombre de la familia que había marcado su historia. Así nació el Óvalo Gutiérrez. Al trazar las calles, los urbanistas tuvieron un cuidado muy especial: evitar dañar los antiguos montículos que sobresalían del terreno, pues ya se sabía que eran vestigios arqueológicos. Entre ellos destacaba la majestuosa Huaca Pucllana, silenciosa, guardiana del siglo de la historia. Para la década de 1960, el paisaje había cambiado por completo. El campo había desaparecido y el óvalo se había convertido en un pequeño corazón urbano. A su alrededor surgieron casas elegantes, comercios, una iglesia, María Reina, y una sala de cine que pronto se volvió un punto de encuentro para vecinos y familias. Era el Cine Alcázar, claro está. La vida ahí tenía un ritmo distinto al de hoy. Frente al cine se extendía una amplia pista donde los autos podían estacionarse incluso en doble fila mientras duraba la función. Nadie parecía preocuparse demasiado por ello. Al terminar la película, los vecinos esperaban con paciencia a los dueños de los autos que salieran. No había bocina, ni discusiones, ni aglomeraciones. Solo una silenciosa cortesía que hoy parece parte de otra historia. Lo mismo ocurría frente a la iglesia María Reina. Los domingos, durante las ceremonias importantes, los vehículos se alineaban alrededor del óvalo y por las avenidas Santa Cruz y Libertadores. Muchos de estos autos pertenecían a los mismos vecinos que se conocían en el distrito, entre sí. El barrio tenía un aire de comunidad donde casi todos se reconocían al pasar. En su pequeño pasaje cercano, el pasaje Juana al Arco de Dahmer, un negocio de comida rápida contaba con una amplia playa de estacionamiento. Gracias a eso, el tránsito del óvalo seguía fluyendo con relativa calma. Existe incluso un registro visual de aquellos años. En 1971, el investigador Bernd Sittel realizó una filmación del lugar con parte de un resumen gráfico informativo. En esas imágenes se parecía, o mejor dicho, se aprecia un óvalo rodeado de abundantes áreas verdes, árboles frondosos y un ambiente mucho más tranquilo que el actual. Sin embargo, el equilibrio empezó a cambiar en 1983, cuando se instaló un supermercado en el óvalo. Lo que parecía una mejora para el barrio terminó alterando su dinámica. Los autos comenzaron a llegar en mayor número y los conductores, sin encontrar espacio, estacionaban alrededor de todo el óvalo. Pronto aparecieron largas colas de vehículos esperando entrar a la pequeña playa de estacionamiento del supermercado. Los demás simplemente dejaban el auto donde podían. La vieja costumbre de saber exactamente a qué horas saldrían los asistentes del cine o de la iglesia desaparecieron. La situación empeoró cuando se habilitaron varias salas de cine con diferentes horarios de función. El flujo de personas y autos se volvió constante y más abrumador, y el problema de estacionamiento se hizo cada vez más evidente. Finalmente, a mediados de la década del 90,
Y tras los pedidos insistentes de los vecinos, se decidió construir el estacionamiento subterráneo bajo el óvalo. Aunque el cine y el supermercado parecían ser los principales responsables, había otro actor silencioso en esta historia: las bodas. Las celebraciones matrimoniales se habían convertido en un negocio importante en la zona. Muchas novias soñaban con llegar a la iglesia en el día más importante de sus vidas, luciendo un vestido nuevo, maquillaje impecable y altos zapatos de taco. Y por supuesto, ninguna quería caminar sola desde un lugar lejano. Así los conductores daban vueltas y vueltas buscando un lugar cercano para estacionar, porque, según la tradición, la novia debía entrar acompañada. Cuando no había espacio, algunos dejaban el auto donde podían y tomaban un taxi para regresar más tarde. Por esa razón, la salida del estacionamiento subterráneo se diseñó con acceso directo hacia la iglesia, por la avenida Santa Cruz, facilitando la llegada de quienes celebraban ese momento o acontecimiento especial. Hoy, el óvalo Gutiérrez sigue siendo un punto emblemático de la ciudad. En su centro se alza la estatua de San Miguel Arcángel, vigilando el movimiento constante de autos y peatones. Para acercarse a ella, hay que descender por senderos y escaleras que parten desde las veredas alrededor del óvalo. Pero si uno se detiene un momento y observa con atención, quizás aún puede imaginar aquel antiguo paisaje: las haciendas extendiéndose hacia el mar, los árboles rodeando el óvalo y los vecinos esperando pacientemente a que termine la función del cine. Un tiempo en que el lugar no era solo un cruce de avenidas, sino un pequeño barrio donde la ciudad y la memoria caminaban juntas. Totalmente, ¿no? Cómo creció el óvalo Gutiérrez abrumadoramente. Ahora iremos a un cine legendario, tradicional, que es el cine Balta, en Barranco. Hubo un tiempo en que ir al cine no era solo ver una película, era casi un pequeño ritual familiar. En muchos barrios de Lima, los domingos por la tarde significaban caminar unas cuadras, comprar una gaseosa, tal vez una bolsa de canchita, y entrar a una sala oscura donde durante un par de horas el mundo parecía detenerse. Esa costumbre, aunque transformada por años, todavía no ha desaparecido del todo. Hoy hay muchas familias que siguen asistiendo juntas a las salas de cine, pero también hay quienes prefieren hacerlo solos. Personas que encuentran en la soledad una pequeña libertad. Elegir la película que realmente desean ver, ir a la hora que mejor les acomode y sentarse en silencio sin distracciones para dejarse envolver por la historia que aparece en la pantalla. Sin embargo, no todos los distritos de Lima conservan un cine propio. Algunos vecinos deben trasladarse a otros lugares, generalmente a grandes centros comerciales, para vivir esa experiencia. Y hay un distrito que hoy carece completamente de salas de cines, algo que resulta casi increíble si se piensa en su historia, que justamente es Barranco. ¿Por qué Barranco, ese distrito bohemio y lleno de memoria, alguna vez estuvo lleno de cines? Hubo una época en la que los vecinos podían elegir entre varias salas. Estaba el cine de Premier, muy cerca donde hoy sobreviven las clásicas sangucherías de barrio; el cine Barranco, en la Avenida del Sol; el cine Raimondi, en la calle Salaberry; y el cine Zenit, en la Avenida Grau. Pero entre todos ellos había uno que con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en el más recordado: el viejo cine Balta. Mucho antes de llevar ese nombre, los vecinos lo conocían como Progreso. Así se llamó desde 1939, cuando abrió sus puertas por primera vez en la esquina de la Avenida República de Panamá con el óvalo Balta. Para muchos barranquinos, aquella sala se convirtió en un lugar lleno de recuerdos, primeras citas, tardes familiares, risas compartidas, y aunque otra lágrima se distingue frente a la pantalla. En sus mejores años, el cine proyectaba de todo. Algunas películas llegaban de una manera que hoy parece casi imposible e increíble. Motorizados que recorrían la ciudad llevando los enormes rollos de película atados en la parte trasera de sus motos, trasladándose de una sala a otra para que las funciones pudieran continuar. En su cartelera aparecieron desde películas de acción de Bruce Lee hasta los grandes estrenos que lograban llegar al barrio. Durante un tiempo fue el cine favorito de los vecinos barranquinos.
Era grande, tenía una buena pantalla y el sonido llenaba la sala con fuerza. Además, era accesible para muchos bolsillos, algo que permitía a muchas familias enteras pudieran asistir sin pensarlo demasiado. Pero como ocurre en tantos lugares cargados de historia, el tiempo empezó a pasar factura. Con los años el cine cambió su programación y terminó convirtiéndose en una sala que proyectaba películas para adultos de forma continua. Las familias obviamente dejaron de ir poco a poco. A eso se sumaron otros problemas, funciones con películas recortadas, descuido en el mantenimiento y una limpieza cada vez más deplorable y deficiente. Sobre todo en la cazuela del primer piso, lo que alguna vez fue un lugar de encuentro empezó a perder su brillo. Finalmente el cine cerró sus puertas durante algunos años. El edificio permaneció abandonado, silencioso, como si guardara dentro de sus paredes los ecos de antiguas funciones y los murmullos de las épocas que alguna vez ocuparon sus butacas. Hasta que, a mediados de los años 90, el destino del lugar cambió por completo. En ese mismo local se instaló el supermercado Metro, la cadena de supermercados Metro. La fachada apenas se modificó en lo más mínimo, pero el interior dejó de ser una sala de cine para convertirse en un espacio de pasillos, carretos de compras, góndolas y cajas registradoras. Hoy, quienes pasan por ahí quizás no imaginen que en ese mismo lugar, décadas atrás, cientos de personas miraban hacia una pantalla esperando que se apagara la luz para comenzar la función. Porque los cines como las ciudades cambian, pero la memoria de quienes vivieron en esas tardes en Barranco, el viejo cine Balta, sigue existiendo como cuando estaban sus butacas llenas, su pantalla iluminada, y ese momento mágico en que la sala quedaba en silencio, justo antes de que empezara la película, totalmente. Y ahora, hablando de los cines, vamos a un cine emblemático, diríamos de los pioneros acá en el Perú, el cine Metro. En el corazón de Lima, muy cerca de la elegante Plaza San Martín, existió durante gran parte del siglo XX un lugar donde la imaginación se encendía con la luz de un proyector. Era el cine Metro. Para muchos limeños no era solo una sala de cine, sino un verdadero templo del espectáculo. Un espacio donde las historias venidas de lugares lejanos encontraban vida en la penumbra de una gran pantalla. La ciudad cambiaba rápidamente en aquellas primeras décadas del siglo XX. Las calles del centro se llenaban de tranvías, café y vitrinas iluminadas, mientras el cine comenzaba a conquistar el corazón del público. Fue en ese momento cuando el poderoso estudio Metro-Goldwyn-Mayer, símbolo de esplendor de Hollywood, decidió llevar su magia hasta Lima construyendo una sala propia. Así nació el Cine Metro, inaugurado en mayo de 1936 en el Jirón Carabaya. A pocos pasos de la plaza, el edificio diseñado por los arquitectos José Álvarez Calderón, Guillermo Payet y Fernando Ximenet parecía anunciar que algo nuevo y emocionante llegaba a la ciudad. Por fuera, su arquitectura clásica dialogaba con los edificios republicanos que rodeaban la Plaza San Martín. Pero al cruzar sus puertas, el visitante ingresaba a otro mundo, un interior elegante, clásico, de estilo Art Deco, moderno, brillante, lleno de detalles que reflejaban el espíritu de la época. Sus amplias salas podían recibir a casi 1.400 personas distribuidas entre platea, mezanine y balcón, todas expectantes ante el telón. Durante décadas, el Cine Metro fue uno de los cines más lujosos de Lima. Ahí se estrenaban las grandes producciones de Hollywood, especialmente las de Metro Goldwyn Mayer. Las noches de estreno tenían algo de ceremonia, hombres con traje, mujeres elegantemente vestidas, el murmullo del público antes de apagar las luces. El interior del cine tenía una atmósfera especial, alcobas decorativas iluminadas suavemente rodeaban el escenario, mientras los paneles acanalados y las columnas planas llevan la mirada hacia el gran proscenio. Cuando la película comenzaba, el mundo exterior desaparecía y Lima quedaba suspendida por unas horas entre romances, aventuras y melodías venidas de la pantalla. En 1956 el cine fue modernizado.
Se instalaron nuevas butacas, aire acondicionado y mejoras en el sonido, lo que reafirmó su prestigio en la ciudad. Pero más allá de la tecnología, el Cinémetro seguía siendo un lugar de encuentro. Estudiantes, artistas, familias y soñadores compartían el mismo silencio mientras la pantalla iluminaba sus rostros. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mundo cambió. La televisión llegó a los hogares. Nuevos cines aparecieron en distritos modernos. Y más tarde los múltiplex de los centros comerciales transformaron la forma de ver películas poco a poco. Las grandes salas del centro histórico comenzaron a apagarse. El Cinémetro resistió durante décadas, pero finalmente cerró sus puertas como sala de cine a inicios de los años 2000. El edificio encontró luego una nueva función y hoy alberga una iglesia evangélica. Aún así, quienes pasan frente a su fachada saben que ese lugar guarda recuerdos de otra época, porque el Cinémetro fue parte esencial de la vida cultural de la Plaza San Martín, junto al histórico Gran Hotel Bolívar y el tradicional Teatro Colón. Fue símbolo de la modernidad del espectáculo en el Perú, de la presencia de Hollywood en la ciudad y de aquellas noches en que ir al cine era casi un ritual. Hoy, cuando se camina por Girón Carabaya y el bullicio del centro histórico llena el aire, todavía parece posiblemente imaginar la fila de espectadores esperando la función, el brillo del cartel iluminado y el instante en que las luces se apagan lentamente en su recuerdo. Totalmente, cine, pero totalmente de vanguardia para aquella época. Fue algo nuevo en aquel entonces. Y ahora hablaremos de supermercados, y un supermercado que más o menos los que somos generacionales nos acordaremos. Son las tiendas Monterrey. En la memoria de muchas familias peruanas todavía vive el recuerdo del supermercado Monterrey, una cadena que durante varias décadas fue símbolo de modernidad, progreso y vida cotidiana en el país. Sus tiendas, con sus característicos colores rojo y verde y el recordado reyesito de su logotipo, formaron parte de una época en la que hacer las compras comenzaba a convertirse en una experiencia distinta para los peruanos. Todo empezó en 1954, cuando el empresario suizo Bruno Schudi y la familia Benavides inauguraron el primer supermercado Monterrey en el histórico Jirón de la Unión, en pleno centro de Lima. Y en aquellos años el concepto de supermercado era algo relativamente nuevo en el país. La idea de recorrer pasillos, elegir los productos directamente de los estantes y pagar todo en una sola caja resultaba moderno y fascinante para muchos clientes. Aquel primer local no solo vendía alimentos, representaba una nueva forma de vivir la ciudad. Las familias paseaban por el centro, caminaban por el Jirón de la Unión y entraban al Monterrey para comprar víveres, conservas o productos importados que comenzaban a llegar al mercado peruano. Poco a poco el supermercado se convirtió en parte del paisaje urbano y del ritmo de la vida diaria. Con el paso de los años, Monterrey fue creciendo y expandiéndose más allá de Lima. Sus tiendas comenzaron a aparecer en todos los distritos de Lima y en ciudades importantes del país como en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Piura, Sullana y Talara. Cada nueva tienda representaba la llegada de una forma más moderna del comercio, con estantes ordenados, carritos de compra y una variedad de productos que hasta entonces no era común encontrar en un solo lugar. La empresa además estaba vinculada a otra marca muy conocida del comercio peruano, que era Oesle, una cadena de tiendas por departamento que compartía los mismos propietarios. Juntas formaban parte de una etapa de crecimiento del comercio moderno en el Perú. Sin embargo, incluso las historias más exitosas enfrentan grandes obstáculos. Cuando Monterrey llegó a Arequipa, surgió un problema inesperado. Ya existía una tienda llamada Casa Monterrey. Tras un proceso legal, la justicia determinó que el nombre pertenecía a ese establecimiento. Para continuar operando sin perder su identidad, la cadena tomó una decisión curiosa pero ingeniosa: quitar una letra a su nombre, y así Monterrey
pasó a convertirse oficialmente en Monterrey sin una R, tal como sería recordada desde entonces, ¿no? Durante los años 60 y 80, o 70 y 80, Monterrey era para muchos peruanos el lugar habitual para hacer las compras del hogar. Los pasillos llenos de productos, los carritos metálicos y las cajas registradoras formaban parte de la rutina semanal de miles de familias, padres, hijos, jóvenes. Pero el país atravesaría tiempos difíciles a finales de los años 80 y a comienzos de los 90. El Perú enfrentó una de las crisis económicas más graves de su historia. Hiperinflación, inestabilidad política, violencia social, malos manejos, corrupción. En ese contexto muchas empresas nacionales comenzaron a debilitarse. En 1991 el grupo de Bruno Tschudi decidió vender la cadena por motivos familiares. Tras su adquisición por familia, la empresa entró en una profunda crisis financiera. Las dificultades económicas, las deudas acumuladas y el complicado contexto nacional terminaron por afectar gravemente la compañía. Finalmente, después de décadas de presencia en el comercio peruano, Supermercados Monterrey cerró sus operaciones a comienzos de 1993. Con el tiempo muchos de sus locales cambiaron de destino. Algunos fueron ocupados por otras cadenas de supermercados. Otros se transformaron en bancos, tiendas o centros comerciales. Y algunos incluso quedaron abandonados por años. Las ciudades siguieron creciendo y el comercio moderno adoptó nuevas formas. Sin embargo, para quienes vivieron esa época, el nombre Monterrey todavía evoca recuerdos. Las compras familiares, los productos cuidadosamente exhibidos en los estantes y la sensación de estar entrando a un lugar moderno, lleno de posibilidades, con una mentalidad extranjera, digámoslo así. Hoy, Monterrey ocupa un lugar especial en la historia comercial del Perú. Fue uno de los pioneros del supermercado moderno en el país y dejó una huella muy profunda en la memoria colectiva de muchos jóvenes o distintas generaciones. Muchos todavía recuerdan su logotipo, sus colores y su ambiente, como parte de una etapa en la que Perú comenzaba a descubrir nuevas formas de consumir y de vivir en la ciudad. Por eso, cuando se habla de las grandes marcas del pasado, Monterrey suele mencionarse con cariño y nostalgia, como una de las empresas que marcaron época y que, aunque ya no existen, siguen vivas en la memoria de quienes alguna vez recorrieron sus pasillos. Totalmente. Y ahora, hablando de supermercados, vemos a otro también pionero, que fue Supermarket. A ver, en la memoria de Lima de mediados del siglo XX hay historias que parecen sacadas de una vieja fotografía en sepia. Calles tranquilas, vitrinas iluminadas y el asombro de una ciudad que empezaba a modernizarse. Una de las historias es la del primer supermercado de autoservicio del Perú, un proyecto que nació de la visión de un joven emprendedor llamado Aldo Olchese Pachas. Corría el año 1950 cuando Aldo Olchese regresó al Perú después de estudiar Administración de Negocios en la University of Texas at Austin, en los Estados Unidos. Había visto de cerca una forma distinta de comprar, de ver supermercados donde las personas elegían sus productos, recorriendo los pasillos con libertad. Aquella experiencia sembró una idea que parecía revolucionaria para la época: traer el autoservicio a Lima. 3 años después, el 13 de marzo de 1953, esa idea se hizo realidad. En la avenida Larco, en el corazón de Miraflores, abrió sus puertas el primer Supermarket, ubicado en el número 670. Para muchos limeños fue una experiencia totalmente innovadora y nueva. Ya no se trataba de pedir los productos detrás de un mostrador, como en las antiguas tiendas o bodegas, sino de caminar entre estantes, elegir, comparar y decidir. El supermercado no solo vendía alimentos, vendía modernidad. La época dorada del supermarket
fue la propuesta a un éxito inmediato. Las familias de clase media y media alta comenzaron a visitar las tiendas con curiosidad y entusiasmo. Con el paso de los años la cadena creció y se extendió por distritos como San Isidro, Jesús María y nuevamente Miraflores. Cada nueva tienda representaba el avance de un estilo de vida distinto. Carretos de compra, pasillos ordenados y la sensación de que Lima entraba en una era moderna de consumo. Durante esa etapa, Supermarket se convirtió en un símbolo de progreso urbano. Era un lugar donde las familias hacían sus compras semanales y donde muchos trabajadores encontraron empleo estable. Pero la historia tomó un rumbo muy distinto a finales de los años 60. Durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, el Estado inició un proceso de expropiaciones. Supermarket no fue la excepción. La empresa fue confiscada y pasó a manos del gobierno, que la transformó en Super EPSA, vinculada a la empresa pública de servicios agropecuarios. El cambio no solo fue de nombre. La empresa dejó de ser una cadena comercial privada para convertirse en parte de un sistema estatal que controlaba la distribución de productos básicos como arroz y azúcar. Con el tiempo, la imagen que alguna vez había sido símbolo de modernidad, vanguardia, innovación, empezó a deteriorarse. Muchos limeños comenzaron a asociar a EPSA con las largas colas, problemas de abastecimiento, informalidad y productos de mala calidad. Lo que alguna vez fue orgullo urbano se transformó para muchos en un motivo de frustración y fastidio. Paradójicamente, durante esa misma etapa, la cadena se expandió más allá de Lima. Tiendas y dependencias relacionadas con EPSA aparecieron en ciudades como Cajamarca, Iquitos, Pucallpa, Arequipa y Tacna. También surgieron curiosamente iniciativas como los Superitos, antiguos buses de la empresa estatal de transporte reacondicionados para funcionar como tiendas móviles que recorrían distintos barrios de Lima. Era una solución creativa, pero también reflejaba las dificultades del sistema. En 1980, con el retorno de la democracia, tras el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, muchos pensaron de que la historia podía cambiar. La cadena intentó relanzarse con una campaña llamada La Nueva Imagen en 1981. Se buscaba recuperar algo de prestigioso predio y recordar el espíritu original del Supermarket. Sin embargo, los problemas administrativos y financieros eran demasiado profundos. En 1982 llegó el final. La empresa quebró definitivamente. La situación fue tan dramática que algunos trabajadores, temiendo perder sus empleos y sus beneficios, saquearon los propios locales de que fueran cerrados. Poco después, los edificios, equipos y maquinaria fueron rematados. Aunque la cadena desapareció, su historia quedó marcada en el paisaje urbano de Lima. Muchos de sus antiguos locales fueron ocupados por otras cadenas de supermercados como Escala Gigante, Santa Isabel o las nuevas marcas modernas. Uno de los casos más recordados fue el del local de la avenida Pardo en Miraflores, que mantuvo parte de su estructura original durante décadas hasta finalmente fue demolido en el 2023. Hoy quienes pasan por esos lugares quizás no imaginan que ahí empezó una pequeña revolución comercial en el Perú. La historia del Supermarket es en el fondo, una lección sobre innovación, política y cambio social. Comenzó con la visión de un joven emprendedor que trajo al Perú una idea moderna, creció hasta convertirse en símbolo de progreso urbano y luego fue transformada por decisiones políticas un desastre y terminó desapareciendo entre crisis económicas, pero también dejó algo más duradero. Cambió para siempre la forma en que los peruanos compren sus alimentos. Cada vez que alguien empuja un carrito en un supermercado moderno de Lima, sin saberlo, está repitiendo un gesto que comenzó en 1953, cuando Aldo Olchese abrió las puertas del primer supermarket en la avenida Larco. Y así, entre recuerdos, edificios transformados y nuevas tiendas, la ciudad sigue caminando sobre las huellas de su propia historia.
Esperemos que te guste este capítulo 6. Yo sé que lo he hecho un poco más corto, pero en realidad era lo que yo tenía más o menos ya agendado. Ya de acá a 15 días vendrá Lima Nostálgica parte 7. Les pediría por favor que lo compartan, comenten, le den me gusta, para motivarme a seguir haciendo más capítulos, porque lo iba a limitar hasta un par de capítulos más. Entonces ya depende de ustedes. Bueno, ahí les dejo el QR. Espero que les haya traído un poco de sensaciones de recuerdo, nostalgia, que eso se trata de transmitir, eso es lo que tratamos de transmitir con estas limas nostálgicas. Ya, entonces, bueno, espero su colaboración para seguir haciendo más capítulos, y también que lo compartan y lo difundan, que eso es lo más importante para tener más motivación en hacer más limas nostálgicas. Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos y chau.